Pues voy a empezar ya. Yo creo que empezaré. Sí. La verdad es que ya nos conocemos todos, ¿no? Pues, a ver, lo primero de todo que el... No, ya está. El club de lectura hemos hablado un poco de cómo enfocarlo y bueno, a mí también nos ha ayudado. Hemos decidido las tres, María Ángeles, que es Elisa y yo, que dedicaríamos la primera media parte de la hora para tratar que comentara la que le toque, ¿no? Comentar el libro, un poquito, el resumen, lo que me ha inspirado en este caso a mí particularmente, y la segunda parte ya un poco o bien hacer la crítica de lo que es el libro, los que se lo hayan leído, por supuesto, y luego también dejar que la gente pueda hablar, pueda participar, no solamente refiriéndose al libro en particular, sino también hablando un poquito de lo que hayáis leído vosotros, ¿no? De algo que hayáis leído que os haya gustado o que queráis exponer, o yo he leído tal libro que, como tú comentabas antes, he leído tal libro y se pueden proponer, por ejemplo, esos libros, si os han gustado y resultan interesantes, para el club de lectura en un momento determinado que tengamos un espacio, pues leerlos, ¿verdad? Pues nada, lo primero de todo como... Bueno, también a lo mejor sería interesante comentar que más adelante va a haber autores, los propios escritores van a venir al club de lectura, a estos grupos y a estas reuniones del club de lectura, entonces es una aportación muy interesante porque nos darán su visión del libro y nosotros podremos preguntarles. Al propio autor o autora. O autora. Sí. La verdad que y luego, bueno, también hay en Facebook tenemos un grupo de Facebook en el que podéis entrar si queréis, que es un espacio virtual también para comentar libros. Ahí publicamos nosotras lo que vamos haciendo. Pero se puede publicar tanto del libro que toca para la próxima vez como libros que hayáis leído vosotros. Exactamente. No, aquí vosotros, porque somos todos mujeres. Otras veces no. Sí, la idea es un poco pues todo lo que sea relacionado con ese libro o no. Pero todo lo que te evoque ese libro, a lo mejor es otros libros que has leído en su día y que te recuerdan ese libro, o que te parecen, o que son totalmente distintos, pero bueno, que te parece bien en ese momento recomendarlo. De hecho, ahora mismo ha ocurrido arriba, durante un segundo. Este libro ha venido un amigo de tertulias, Tony Kalitz, que el libro le ha evocado otros libros, ¿verdad? También me había evocado clavado. Exactamente, así son libros que aparecen porque aparecen en la lectura. Sí. Bueno, pues voy a empezar ya. Eso ya estoy tú. Como yo sé que, bueno, no sé cuánta gente se la ha leído, pero bueno, os comento. Por eso. Yo lo elegí más que nada, no tenía ni idea, Carmen me lo recomendó Fanny. Lo elegí más que nada porque era sencillito, era cortito, era sencillito, no era muy caro, y para empezar, pues un poco para que la gente le apetezca leerlo. También es verdad que me dijo que la editorial suele publicar cosas bastante interesantes. Y bueno, en este caso es una autora italiana que se llama Paola Peretti y el libro es El árbol de las cerezas. Bueno, lo de la sinopsis y tal, voy a haceros un resumen más o menos breve de qué trata el libro. Luego sí que es verdad que relacionado con lo que cuenta el libro, yo he sacado 3 o 4 preguntitas que pueden dar pie a un pequeño debate de lo que os parezca, para que podáis intervenir si queréis, y decir, bueno, pues a mí esto me ha parecido tal o no. Entonces, primero os cuento la historia. Esta autora es importante porque Paola Peretti es una escritora italiana que publica por primera vez, o sea, que es el primer libro que publica, no había escrito nunca antes nada, y lo publica a raíz sobre todo de una enfermedad que le diagnostican a ella. Es como que quiere, antes de que se quede sin vista, le diagnostica una enfermedad que ataca la vista, que es la pérdida progresiva de visión, que es la enfermedad de Stargardt. Entonces,
en su caso, en el caso de la autora, va a tardar varios años. De momento se lo han diagnosticado hace como unos cuantos años, pero todavía no se ha quedado ciega. O sea que al final es una enfermedad incurable que no tiene solución. Lo que ella hace es trasladar ese mundo que ella está viviendo, está sintiendo, de que se está entrando, digamos, en esa oscuridad, lo traslada a la protagonista de su libro, que realmente no es una adulta como ella, es una niña. Entonces, de alguna forma, no es que sea autobiográfica, pero sí que es verdad que habla de una niña que pasa por la misma enfermedad que ella, que en un año la niña ya pierde la vista totalmente, o sea, empieza con 9 añitos, le diagnostican la enfermedad, y cuando cumple los 10 ya se queda a oscuras. Entonces, ¿qué ocurre? Que ella esto le pasa de mayor, pero ella lo que transmite con el libro es, cómo se hubiera sentido, cómo se sentiría una niña si le ocurriera esto a esa edad. Entonces, a ver, sí que es verdad que es un libro que cuando empiezas a leerlo parece un poco como dedicado a público infantil o juvenil, pero realmente cuando entras dentro de ese mundo, hombre, yo al ser maestra, pues claro, a mí me ha gustado, porque tienes que leerlo quizás con ojos de niño o de niña, porque entonces te resulta más fácil. El resumen que os cuento, ya digo, lo más breve posible, pues eso, cuenta la historia de una niña que se llama Mafalda, que vive con sus padres. Sus padres están muy preocupados por ella porque le acaban de diagnosticar esta enfermedad. Ella ya tiene como unas manchitas oscuras en los ojos, y ya las cosas las que empieza a ver un poquito, comienza a ver un poco mal, incluso llevando gafas. Entonces ella se está dando cuenta de que esto no tiene solución, tiene que ir aceptando que esto va a llegar un momento que no va a haber nada, y la forma que ella tiene para no preguntar a sus padres, porque no quiere preocuparles, y los padres además están, digamos que no son unos padres muy cercanos porque no saben cómo tratarla en este sentido. Entonces ella, la única forma que tiene para darse cuenta de si esto va rápido o lento es guiarse por un árbol, que es un cerezo, que este árbol está delante de su escuela, de su colegio, que está muy cerquita de su casa. Entonces, cada capítulo se refiere a los pasos que ella va contando hasta llegar al cerezo y luego al colegio. Entonces, cuando ella, en el primer capítulo, por ejemplo, os digo lo de los capítulos. El primer capítulo son unos cuantos pasos. A ver. Aquí, bueno, ya lo cuentan pasos, pero los capítulos tienen nombre según los metros, ¿no? El primer capítulo, por ejemplo, son 70 metros para llegar al cerezo, de forma que ella lo cuenta según llega un momento en el que para porque ya no lo ve. Entonces, el primer capítulo, a los 70 metros, deja de ver el cerezo. El segundo capítulo ya lo deja de ver a los 50 metros. En el tercer capítulo a los 40 metros, en el cuarto capítulo a los 30 metros, y luego al final ya de la historia, pues ya el cerezo ya no puede verlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el cerezo para ella es muy importante porque ella cree que el espíritu de su abuela vive allí. Su abuela murió y ella se llevaba muy bien con la abuela, y cree que vive el espíritu del cerezo, el espíritu de la abuela, perdón, y un gato de la obra que tú estabas comentando antes, de la luz rampante, sale un gato que se llama Cosimo, que también cree que habita pues, el mundo de los niños. Ella cree que este gato es, digamos, su amigo imaginario, y cada noche se comunica o ella cree comunicarse con el niño que es el dueño del gato, digamos, el amo del gato, con Cosimo, se comunica con el niño
y le pide ayuda para ver si ella puede recuperar esa vista que está perdiendo. Entonces este mundo que la niña nos transmite, es verdad que es la infancia de una niña con cierta discapacidad. Aparece, por ejemplo, las burlas de los compañeros, y lo que nos enseña a través de lo que yo he deducido, lo que nos enseña a través de la historia es lo difícil que es moverse en un mundo de niños y niñas o personas que no tienen ningún problema de salud ni de discapacidad, moverse, y sobre todo a esas edades tan pequeñas, ¿no? Moverse en un mundo en el que una niña, sobre todo de 9 años, no puede hacer lo que los demás hacen. Entonces los niños, ya sabéis que son a veces un poco crueles, se meten con ella, todo esto que le ocurre, ella no es capaz de transmitirlo a los padres. ¿En quién se apoya? Se apoya en este niño que es vivo imaginario, y se apoya sobre todo en la conserje del colegio, que es una rumana que se llama Estela, que le ayuda cuando llega al colegio, la acompaña hasta la clase, la acompaña luego para salir del cole, y es la que está pendiente de la niña cuando se da cuenta de que la niña cada vez ve menos. Le enseña, por ejemplo, a trepar al árbol, le enseña cómo tiene que bajar, cuando la niña le pregunta sus dudas acerca de su mundo de niña, ella se las resuelve, y digamos que se establece una comunicación muy bonita entre una adulta y una niña, aunque no sean familia. Y luego en la otra persona en la que se apoya es en un niño que al principio parece que es un niño violento y que no es fácil entablar amistad. Como todos los demás que ella consideraba amigos, resulta que al final se van yendo de su lado por su discapacidad. Justamente este niño, que es el que parece más violento o más cruel, es el que más se acerca a ella y el que más se apoya. Incluso llega un momento que ella se da cuenta de que está enamorada, y ella realmente se puede enamorar. Este niño se llama Filipo, y bueno, ya para no hacerlo muy extenso el resumen, le pasan ciertas aventuras, y lo más importante es que gracias al apoyo de la conserje del colegio, Estela, y gracias al apoyo de Filipo, llega un momento al final del libro en el que ella se queda ya ciega, ya en la oscuridad total, y tanto Estela se despide de la niña porque resulta que no se lo dice claramente, pero le escribe una carta diciéndole que va a vivir, a partir de ese momento va a vivir en el Cerezo con la abuela, porque sabe que se va a morir, porque le han diagnosticado un cáncer que no tiene solución. Entonces, de alguna forma se despide de la niña con una carta, y el que se queda con ella es Filipo, porque ella empieza a descubrir que una vez pierde la vista, habrá cosas que ella sí que va a poder hacer. En un principio, ella quería irse a vivir al Cerezo, quería llevarse todo lo que le iba a servir allí para vivir, quería irse de casa de sus padres, quería vivir allí sola, porque se sentía que era un estorbo y que nadie la quería. Entonces, viviendo en el Cerezo, podía estar con el espíritu de su abuela y con el espíritu de este niño de Cosimo. Entonces, al principio hace una lista para llevarse al Cerezo todo lo que le puede servir para vivir. Pero ya al final, la lista, sencillamente, ella va tachando cosas que ya tiene que dejar de hacer, y al final le queda una lista muy bonita de cosas que se pueden hacer sin necesidad de ver. Esto es el final de la obra. Ella pasa pues como todos, ¿no? En un momento de la vida, en un problema, cuando nos ocurre algo que es difícil de asimilar, la niña es capaz o entiende que en vez de resignarse y decir, bueno, pues mira, mi vida va a ser un desastre y no voy a poder hacer nada, lo que hace es aceptar la oscuridad como una parte más de su vida a partir de ese momento, y aprender a disfrutar de aquello que no necesita la vista para hacer. Entonces, aquí es donde se habla en el libro, además del varón rampante que me comentabas,
que habla de este niño de Cosimo que se va a vivir también en un árbol porque cree que su padre no le quiere, que tiene una discusión con su padre, que es un varón, y de alguna forma ella le quiere imitar. Pues respecto a esto del choque con el árbol, a ver, perdido yo. A ver, podéis poneros si queréis, perdona, sí, ahí, para escuchar mejor. Hay como un cierto paralelismo también con El Principito, que también lo nombra aquí en el libro. Nombra El Principito, nombra un libro de Carmen Laforet que es Nada, no sé si alguien lo ha leído. Sí. También tiene, por supuesto no llega, quizás a mí no me ha impresionado como El Principito, no es tanto, pero sí que hay una frase del Principito que es lo esencial es invisible a los ojos, que es quizás lo más importante de la obra, y es algo que la niña entiende al final, ¿no? Que es verdad que lo invisible lo esencial es invisible a los ojos, es decir, que lo importante de la vida quizás no sea poder ver todo, hay cosas de las que ella puede disfrutar sin necesidad de ver. Entonces, al final, digamos que da la sensación de que el final va a ser muy triste, de que el final la niña, claro, dices, bueno, pues va a perder la vista, va a ser un final horrible, pues al final resulta que no, que es un libro que te da como esperanza, ¿no? Es como esperanzador, es como a ver, trasladar el mundo de un niño, trasladarlo al mundo de los adultos, así es como lo veo yo, no sé cómo lo veréis, el mundo de los niños al mundo de los adultos, de forma que nos enseña también a nosotros, porque también podemos aprender de los niños, que nos enseña que los adultos realmente hay veces que no sabemos disfrutar de las pequeñas cosas de la vida como un niño sabe disfrutarlas. Por eso digo que este libro es un poco a lo mejor o puede parecer un poco infantil al empezar a leerlo, pero realmente podemos aprender cosas que a lo mejor las entiende mejor un niño que nosotros. Y lo último ya que quiero recalcar es que el lenguaje que utiliza es un lenguaje muy sencillo, muy fácil de leer, pero hay fragmentos que son como muy poéticos, que a lo mejor dices para una niña de 9 años, pues sí, claro, realmente para una niña de 9 años no escribe así, no se expresa de esta manera, pero quizás la autora ha querido de alguna manera pues darle cierta fuerza poética, ¿no? a la historia. Yo os voy a leer, porque son muy bonitos los fragmentos, no los voy a leer todos porque si no, pero para que veáis un poquito la parte poética del libro. Por ejemplo, dice, a ver, refiriéndose a la oscuridad, ella dice que tiene como niebla en los ojos. Dice, los ruidos de la casa, porque se le agudiza el oído al no ver, los ruidos de la casa me rozan la cara como oleadas de caricias, como un tañido lejano de campanas. Luego, por ejemplo, habla también del cerezo, que es muy bonito. Dice, sus hojas se van de vacaciones con las mariposas y el gigante que vive dentro quita todas las flores de las ramas para hacerse una colcha de colores. Ya sabéis que el cerezo es muy colorido. Entonces, utiliza mucho la metáfora, utiliza la comparación también. Luego, por ejemplo, cuando como Filipo, su amigo, toca el piano y a través de ahí ya descubre que le gusta mucho la música y descubre que canta bien y que va a poder hacerlo después cuando se quede ciega, hay un momento que Filipo, que está aprendiendo a tocar piano, le toca una pieza y en ese momento ella expresa, porque va contando, es como una especie de diario, ¿no? El libro cuenta lo que ella siente cuando escucha la música y dice, esta música preciosa se me mete en la cabeza, me toma de la mano y me dice que vayamos a correr juntas, como si fuera amiga mía, y yo corro sobre un teclado larguísimo que se convierte en una playa y cada nota es una ola. Luego habla también, por ejemplo, compara la luna con una farola, porque para ella ver luz es lo más. Entonces,
La luna es una farola muy grande que lo ilumina todo. Bueno, no he hablado de su gato, que es importante, además de Filipo y Estela, que son de los soldados. Tiene un gato que le pone el nombre del gato que aparece en el libro del varón rampante, que es Óptimo Turcaret, que tenía 2 nombres en el otro libro, entonces coge los 2 nombres y se los pone a su gato. El gato también le ayuda cada noche a sentirse arropada, porque los padres están tan preocupados por ella que son incapaces de acercarse porque creen que a lo mejor se van a, la madre sobre todo, pues igual se va a poner a llorar y no quiere que la niña le vea sufrir. Entonces ella por la noche aprovecha para abrazarse al gato y sentirse, pues de alguna forma querida, ¿no? Sentir ese cariño que necesita y que no recibe realmente de los padres. El padre quizás es más cercano, porque el padre sí que es el que le ha leído La hora del varón rampante, que para ella es su libro favorito, y sí que le muestra más cercanía, pero bueno, es incapaz de entrar en su mundo. Y ya, bueno, por último, deciros que Estela, bueno, era la conserje del colegio. Yo no sé si he dicho el nombre de la niña, que se lo he dicho al principio, que se llama Mafalda. Sí. Vale. Pues Estela, que es la conserje del colegio, la rumana, que le ayuda un poco a aprender a hacer cosas para cuando no tenga vista, le dice que tiene que ser una amazona, una guerrera. Le enseña a ser una guerrera para precisamente enfrentarse a todo este mundo que va a ser nuevo para ella. Y es la que le anima a hacer esta lista que os digo que al final por fin se da cuenta de que hay cosas que va a poder hacer. Y bueno, lo que os comentaba al principio, que es una historia muy triste realmente, pero a la vez esperanzadora. Yo lo que quería plantear, si queréis hacer algún comentario al respecto, es si pensáis que a la gente adulta, a nosotros los adultos, sin ser ciegos, sin tener este problema que tiene Mafalda, si creéis que a veces la oscuridad, pero no física, nos nubla de alguna manera, porque yo se lo veo así. Yo, por ejemplo, veo que los niños son muy, muy abiertos, que los niños realmente son capaces de comunicar todo sin problemas, y nosotros, sin embargo, nos cerramos bastante a la vida. Entonces, creo que ahí hace un poco compara un poco los dos mundos. Si también preguntaros, por ejemplo, ante la sensación de pérdida, si los adultos también reaccionamos de esta forma tan valiente como la niña, o a veces nos cuesta reaccionar de una forma más tan valerosa como ella y nos asustamos más que un niño. O por ejemplo, ella le da mucha importancia al amor y a la amistad. Sí, nosotros también sabemos manejar también como un niño estos dos aspectos. Entonces, bueno, yo ya lo dejo ahí y ya si quieres comentar algo al respecto. Hombre, yo creo que, por ejemplo, los adultos, quizá, por ser adultos, arrastramos más miedos. Un niño, quizá esos miedos todavía no los ha aprendido y ve la vida de otra manera. Quizá sin ese final y sin todos esos matices que vamos aprendiendo con los años. Sí, o sea que la experiencia al final nos va cargando de... Claro, nos nubla, nos produce miedo, oscuridad. Sí, sí, sí. Y te resta naturalidad. Y te resta naturalidad, por supuesto. Lo que es un niño sobre todo es natural. Y a medida que tienes años y que la vida se te van planteando una serie de cosas, yo creo que vas perdiendo esa naturalidad. Por lo menos hay gente que sí que la puede mantener más, pero yo creo que son los menos. Yo lo que veo muy bonito
el momento este que ella ve que el gato le hace compañía y se siente abrazada y se siente querida o arropada por el gato, porque no ve en su alrededor gestos de cariño, porque los padres tienen miedo de acercarse a ella por no causarle dolor. Y ella se aferra al gato para abrazarse a él, por tener una compañía, que siendo que los niños, como tú has dicho, son más inocentes y es el lastre que llevamos los mayores, la niña lo adapta mejor a su forma de ser y de su infancia, claro. Sí, ahí realmente es como se ve, es cuando se ve que los adultos a veces nos equivocamos en esto, claro, porque ahí realmente los padres tendrían que ver que la niña necesita, ese cariño que ellos son incapaces de darle. Entonces, pues al final el único o sea, en vez de dárselo a su familia, ella tiene que buscarse el cariño fuera de casa. Sí, el cerezo. Claro, el cerezo, el Filipo, el amigo, de la abuela, del amiguito. Sí, la conserje. Entonces al final, que muchas veces nosotros también nos pasa, como tú dices, que tenemos que buscarnos la vida. Si no nos sentimos queridos aquí, pues tenemos que buscar cariño en otro sitio. Luego el cariño es muy importante en la vida de cualquier persona. Y es muy poético también el libro, como el Principito tiene como un halo, ¿verdad?, de belleza. Lo que pasa es que aquí no voy a leerlo claro. todo, pero hay fragmentos poéticos que son preciosos. A ver, lo que comentaba, que no es el típico libro que a lo mejor tiene muchas aventuras y que te engancha y tal, pero que es muy importante leerlo con ojos de niño. Es importante leerlo así, porque si no igual dices, esto es un cuento de como que está indicado para gente joven, ¿no? Yo creo que es un poco, ya he dicho antes que no llega a la altura del Principito, por supuesto, nada que ver, pero sí que es verdad que tienes que decir, bueno, me meto en la piel de una niña de 9 años. ¿Cómo viviría si yo tuviera 9 años? ¿Cómo viviría esto? ¿Y cómo viviría si esto me pasara de mayor? Que es lo que la autora transmite, ¿no? Porque ella todavía no se ha quedado ciega, de hecho quiere seguir escribiendo, va a seguir escribiendo y luego podrá seguir haciéndolo, por supuesto, aunque se quede ciega. Pero a través de Mafalda expresa cómo se siente ella también. Es un pelín autobiográfica, aunque no, ella no suele pasar en las novelas y en todos los escritos suele pasar que el autor se proyecta de una manera lo que escribe. ¿Y qué pensáis sobre si es un libro muy de mujer? O sea, escrito por una mujer, que sí se nota mucho que está escrito por una mujer o no. A mí eso es una cosa que me no siempre, da curiosidad. No siempre, yo creo que no siempre, ¿no? Siempre hay toques o detalles. Aquí sí, ¿no? Sí. Yo creo que tiene algo... Por eso creo que es un tipo de libro que no gusta a todo el mundo. Puede ser que a lo mejor. A los hombres no lo sé en general. Y luego encima, para mí, es un tipo de escritura, ¿cómo me podría? No sé si me explicaré bien. Moderna. Es muy... hay un libro que me parece que lo comentan también sobre esto, que yo leí hace años, que es La elegancia del erizo. Sí, y es muy parecido a esto. Es este estilo de tal que me gustó, pero que es un poco... es raro. O sea, es un tipo de escritura, no sé, que te puede gustar mucho o que no. Depende, es un poco así, ¿sabes? Entonces... Cuando está en la escuela, lo nombra de pasada, le están leyendo el libro Corazón, que yo creo que de jóvenes lo he leído Corazón la mayoría, que es verdad que es un libro un poco, puede parecer empalagoso, quizás, ¿no? Porque pero ella de ahí solo, es que me acuerdo de esto porque solo saca, para ella es muy importante el personaje de Garrone, que defiende, que digamos que da la cara por otro personaje que sale. Entonces, no le gusta mucho el libro, lo dice ella, pero ese personaje sí. Entonces sí que es verdad que hay en muchas partes del libro que sí, como tú dices,
sí, es más, más quizás de mujer, de cómo se siente una mujer. Quizás un niño a lo mejor no es tan sensible, creo, ¿eh? Yo también lo creo, Para no lo sé, enfrentarse. pero, o en general. Es que esa sensibilidad yo creo A ver, que parto un niño no machismo sé esto, si es capaz de tenerla tan profundamente, ¿verdad? Yo, sin embargo, creo que lo que más se nota Vente que aquí, es Julio. una mujer, lo que más se nota que es una mujer es en la descripción de la relación Mafalda y su madre. Porque ningún hijo es capaz de comprender esa relación con una madre. Y sin embargo, entre mujeres, hijas y madres, sí que creo que hay esos puntos, es más fácil. Los hombres o los chicos para la madre y la madre para los hijos creo que es distinto a mujeres y esta chica con la madre es Más un distante, amor-odio, sí. una cosa muy entre mujeres y yo creo que es lo más definitorio de que está escrito por una mujer. Lo bien. Hombre, suele pasar, a ver, siempre no, pero es verdad que a esas edades las niñas es como que el padre, como que les apetece más estar con el padre, como que tienen un sentimiento más cercano con el padre que con la madre. Sí, como por ejemplo de toda la vida. Pero es cierto, y yo por lo menos en el cole lo he notado, que es verdad que las niñas, su padre es lo más. Y con la madre tienen lo que tú tienes. Una relación de, quiero mucho a mi madre, pero a la vez, a la mínima salto. Y sí, la madre tampoco sabe muy bien cómo acercarse al niño. La madre pone reglas. Sí, normas muy... Y las reglas se ve que ahí empieza ya a rechinar. Claro, con 9, 10 años ya se revela. ¿Y algún libro que hayáis leído? Que os ¿No he leído pueda- alguien más aparte de vosotras? Yo lo Julio, leo. Julio. Si puedes comentar alguna cosa Claro, más, porque Claro. A mí en general me ha decepcionado mucho me ha decepcionado la forma literaria de construcción sintáctica y gramatical y lo que queréis decir de las frases y de la narración en sí. Comprendo que es un esfuerzo muy grande del autor de meterse en el personaje, meterse hasta tal punto que como es un libro, digamos, en primera persona de la Mafalda, pues claro, es un esfuerzo muy grande. Pero eso a mí, como lector, no me gusta. Pero a gustos ha hecho los colores. Bueno, pues, ¿no? hombre, por supuesto. Claro, y tanto. Sí, es verdad que yo cuando lo elegí tampoco tenía ni idea de lo que iba a mí, porque me gusta el mundo de los niños, pero... Porque continuamente lo comparáis con el Principito, que bueno, lo comparáis. No, pero no llega. O tiene algo que ver, pero si os dais cuenta, el Principito tiene un narrador. Sí. Claro, Sí. la primera persona es muy... no, la primera persona y en una niña a mí me parece muy arriesgado. Ahora es muy moderno, es lo que se está haciendo. moderno, Es lo que como locos están tratando de promocionar. Exacto, sí. Porque ahora a la Cristina Morales esta con la lectura fácil es lo mismo, una chica adolescente metida en los collones de hoy en día y con sus problemas psíquicos y de deficiencias y tal, o lo que sea, o como se dice, capacidades diversas, o disfuncionalidad, ya no sé cómo se dice. Bueno, se puede para decir no eso, ofender, discapacidades, ya está. Bueno, pues claro, cuando lees, yo solo he leído un capítulo o dos, los que te puedes descargar por internet de promoción, pero cuando lo lees ya te pone enfermo, porque dice, bueno, literariamente es lo que en cualquier sitio que vas que te dicen cómo hay que escribir, te dicen no escribas así. Ya. Es que como está escrito este libro te dicen no escribas así. Te lo prohíben. Hombre, es un lenguaje muy, muy sencillo. Pero luego lo puede leer, por ejemplo... El traductor para mí se ha pasado al traducir a la rumana, porque le ha colocado ahí todas la forma, le pone hasta que habla mal, ¿no? O sea, sí, habla, un lenguaje un poco... sí.
Yo no sé italiano, si a lo mejor también le han puesto... Ya le han cambiado el título era más bonito. Cambiar el título me parece un crimen. El título en italiano era más bonito. Claro, yo les mataría. Eran los pasos, no me los sé yo ahora en italiano, pero los pasos que ¿Tienes ahí? Está ahí el título. El título está en la contraportada. No, dentro en la segunda hoja, ahí está. Sí, traducción del italiano. A ver, sí, espérate. La distancia la distancia entre silenzio. yo y el árbol. Eso es. Eso el yo y el cerezo. El yo y el cerezo. Y aquí lo han traducido por una... Pues el árbol de las cerezas. El árbol de la chorrada, porque realmente el título, la distancia, porque todo el libro está basado en que cada vez se tiene que acercar más para ver el árbol. Para verlo. Entonces el título tiene una fuerza enorme. Y traducen el árbol de la cereza. ¿Quién hace eso? ¿Por qué hacen esas canalladas? Sí. Eso sí que a mí yo cuando... Ahora, yo hablando de lo del lenguaje moderno que he dicho antes y tal, porque es verdad, está escrito de una manera como muy moderna, vamos a decir eso, yo la sencillez, que algo esté escrito con sencillez, no me importa, me gusta mucho. No, yo la profundidad, la rimbomancia, todo eso, no me interesa, no, es que quiero decir que no, déjame que me explique, quiero decir que porque algo sea sencillo no es malo para mí. No, si a veces si es sencillo, explicar algo pero de una manera gramatical y sencilla sintácticamente correcto, es muy difícil de explicar a veces. Es muy difícil pero hacerlo sencillo y gramatical y Y que sea sintácticamente bonito correcto. también. Entonces, claro, Yo no sé si igual es la traducción, Claro, yo no sé si... también Yo os puede ser. lo he dicho, que no sé si es la traducción o es... Pero la traducción sintácticamente es horrible. Hay veces, Es no horrorosa. siempre, porque los fragmentos poéticos, por ejemplo, son muy bonitos. Que eso también para que lo lea alguien que la poesía a lo mejor no le guste, Claro. lo lee y dice, uy, pues mira, oye, le puede entrar, Qué bonito. le puede entrar de alguna manera, ¿no? Pero también es cierto que, claro, es una niña la que lo cuenta, tampoco puede poner un lenguaje complicado, porque una niña no habla. Pero es verdad que hay ciertas construcciones, ciertas construcciones gramaticales que no están del todo correctas. Entonces igual la que ha traducido esto... También. Oye, cuando decís que es un lenguaje moderno, ¿qué queréis decir? Es la manera de expresarlo, la manera de escribir, A ver si que veo es algo, muy por de ejemplo. ahora. No sé, es que no sé cómo explicarlo, pero Yo es te lo puedo... es muy lo sencillo, que yo a la vez entiendo. es muy... A ver. Las frases como son como muy cortas, Sí, los párrafos también yo son... te lo ¿no? explico como yo lo No sé cómo entiendo. explicarlo. Es Es decir, Dentro de la línea de la rapidez en el mundo en que vivimos. Efectivamente, efectivamente. Ideas Lo que cortas, dice María, rápidas, es todo breves, muy rápido frases y... cortas. sí, un son poco todos, mira, así. frases muy cortitas. Entonces lo lees en un plis-plas, Sí, porque así realmente que lo lees enseguida. lo lees enseguida. Pero realmente una niña de 9 años podría escribir así, más o menos. No tanto, Ni yo si no con frases creo. cortas tampoco. No. Entonces el libro, por ejemplo, para que dejaría todo mal. Para alguien de 9 años podría leerlo. Yo creo que Sí, debería... me interesa. Hombre, Debería- depende de cómo sea el niño, ¿no? Claro. Hay niños con 9 años que pueden leerlo perfectísimamente. A ver, Muy bonito. a partir de Porque- 12 años yo creo que 11, ya... 12, sí. 12 sí. 12, Pero sí. 9, Bueno, claro, depende. 9 años lo veo un poco... 9 años es muy pequeño. Es más de literatura para adolescentes Quizás, sí. que para adultos. Sí. 14, 15 años. Sí. No sé. Aunque no sé si nos gusta... Yo también... Sí, sí, también yo creo es que menos. cierto- Lo que pasa es que No, el y tema a de lo las mejor enfermedades y sí, todas pocos esas cosas. Sensiblero Sí, para sí, esa sí. edad, yo creo Para que las sí. niñas, porque a los niños tampoco les gusta. Efectivamente, más para las niñas entonces. Esto si le lee a un niño tiene que ser un niño muy sensible para que le guste. Creo yo, ¿eh? Y no estamos, ni somos feministas ni machistas ni nada de esto. Es que es así. Un niño o una niña, que las niñas también. Sí, puede ser que lo lea una niña que a lo mejor no es tan sensible y tampoco le guste. Claro. Y hablábamos antes de esto porque lo comenta en varios, bueno, y de hecho el gato, el niño, todo eso habla Sí. precisamente de una de las novelas que, bueno, supongo que muchísimos lo conoceréis, de Italo Calvino, El varón rampante. Italo Calvino, el varón rampante, el caballero, Pero eso es otra historia, sí, pero claro, hay- pero habla sí, lo sí. nombra constantemente porque para ella el libro del varón rampante que le cuenta a su padre,
y el gato y no sé, pues es como la historia más bonita y es verdad, o sea, para mí, yo leí esos libros hace muchos años y lo recomiendo, esa trilogía sí que la recomiendo, la Dragón Rampante, el caballero inexistente y el vizconde de Mediados, una pasada los tres, entonces de Italo Calvino. Entonces es un poco eso que no tiene nada que ver con esto, no tiene nada que ver con este tipo de escritura ni nada, pero que eso sí que puede gustar más que a todo el mundo. Vamos, Es un tipo, pues es un poco, además tiene su gracia, tiene el punto de ironía absurdo, es el absurdo llevado a un poco al extremo a veces, pero bueno, tiene su cosa. Y estábamos hablando arriba porque también lo había leído Cáliz. Y entonces, bueno, comentando porque claro, por eso digo, mira, qué gracia que es. Sí, claro, es que el protagonista de Dragón Rampante es Cosimo, que es el niño con el que ella se supone que habla. Me acuerdo, sí. A veces... ¿Tenía un gato o un perro? Un gato. ¿Un gato era bien? Un gato también. Yo no me acordaba de verdad, tampoco. Yo pensaba que era un perro también, ¿Qué era un gato? Entonces, bueno, ese es una parte. Sí. Hombre, Eso está muy bien también. Es más, creo yo que es un libro más, quizás las enseñanzas que puedes sacar del libro, ¿no? Más que otra cosa, digo yo, para que no es un... No sé si a mí personalmente típico... no me interesa tanto una temática, que puede interesarme o no, sino la parte literaria. Sí. Cómo está escrito... Pues esto no literariamente... Bueno, no es... quizá también el club de lectura que nosotras planteamos a lo mejor no es tan, no sé qué palabra utilizar, queremos experimentar con los libros que van saliendo y quizá, bueno, no es tan ortodoxo como otros clubes de lectura, no pretendemos hacer un espacio lúdico y un poco de entretenimiento y experimentar con distintos tipos de libros, sobre todo literatura actual, más que otro tipo de literatura. A veces nos equivocaremos, ¿no? Sí. Porque yo no, es un poco estamos experimentando, o sea, nuestro club de lectura es un poco experimental y lo que pretendemos es entre nosotras, que ahora somos 3, posiblemente a lo mejor lleguemos a ser más, ¿no? Vamos a intentarlo. Entonces, pues eso, ir descubriendo nosotras y las personas que participen en el club que nos descubran también libros. Eso no quiere decir que no podamos leer en un momento determinado, aunque sí que, vamos, estaría bueno. O sea, quiero decirte, depende también un poco por donde el club de lectura nos lleve. Hasta ahora pues estamos un poco en plan experimental, ¿no? También es para nosotras un aprendizaje, ¿no? De lo que es un club de lectura. Por eso queríamos comentar un poco esto, a ver qué otras lecturas os evoca este libro, o las ideas que tienen más o menos este libro, o no sé, o si recomendáis... O libros que hayáis leído que os han gustado. De todas maneras, sí que sería conveniente que comentaras lo que tenemos previsto en las siguientes tertulias. Sí. Para que vean un poco lo que se va a leer. Bueno, tenemos distintos autores y que van a venir los del autor, claro, un listado o algo. Sí, eso a partir de ahora, es que todavía no lo teníamos cerrado. Sí, no, es que para comentar un poquito. Es que lo que nos ha pasado es que vamos un poco como a mucha velocidad. Y entonces no queremos tampoco ir a demasiada velocidad, no, pero por ejemplo, porque a veces hay imprevistos y a lo mejor esos autores no pueden venir. Claro, en principio sí, que también es ideal que podamos leer un libro que luego venga la autora. Mira, por ejemplo, el próximo libro, que no va a venir el autor, este lo presentaré yo, lo hablaré sobre él yo. Este realmente no lo he leído, lo voy a leer ahora. A mí sí que dice que vale la pena. Es un libro que a mí este tipo de literatura me gusta porque es relato corto. Entonces son pequeñas historias, pequeños cuentos que no te obligan a leer el libro completo de un tirón, sino que tú vas cogiendo, pues un día, oye, te apetece leerte un relato, otro te apetece leer otro. Y luego, bueno, pues hablar sobre esos distintos relatos que hemos leído en el club. A cada uno le habrá gustado uno y entonces será una motivación diferente para cada uno.
Entonces, bueno, pues este será el siguiente, que será para diciembre. Esto, si nos dejáis, por ejemplo, ellas, que nos dejen el correo o el contacto, ¿no? Te encargas tú, ¿no? Mejor. Bueno, y quien quiera nos puede dejar tu correo, tu contacto. Nosotras ahora, quien lo quiera dejar, tomamos nota y os mantenemos informadas. Y entonces, por ejemplo, a ver, porque esto lo hemos hecho a bote pronto. En enero vendrá Yolanda Quiralte, esta autora, que el libro es el chocolate. Sí, el chocolate. Es que no lo tenemos, ¿ves? Es que me estoy lanzando a decirlo y no lo tenemos todavía hilvanado. ¿El chocolate qué? Espera, lo tengo aquí. No hace preguntas. ¿Es la hermana de Pedro Quiralte? No hemos empezado todavía a Sí, investigar. Bueno, es muy divertida, es muy extrovertida, no sé. Yo creo que la obra ha dicho que es... Sí, yo creo que lo vamos a pasar muy bien en el club de lectura el día que venga Yolanda Quiralte. Pero como os decimos, nosotras estamos experimentando. Entonces, bueno, a veces nos saldrá bien y otras a lo mejor no tan bien. Pero bueno, entonces Yolanda Quiralte será el día 21 de enero. Y luego vendrá Rosario Raro, con el último libro que ha escrito el... Desaparecida en Siboney. Es que no lo tengo ni apuntado, o sea, lo estoy haciendo de... Esto no, lo hemos cogido. Esto está recién salido del horno, por eso no me atrevía a decirlo, porque ni siquiera lo llevo preparado. Entonces, Rosario, bueno, Rosario es una profesora de aquí, de la Universidad de Castellón, que está ahora mismo con Planeta, la fichó Planeta, y bueno, pues ha sacado ya con Planeta varios libros. Es una persona también con una capacidad de difusión y de contarte una historia que te deja muy enganchado. Entonces yo creo que es también muy interesante. Rosario Raro puede ser muy estupendo. Y luego para el 8 de marzo, que lo llevas tú, saca el libro. Para el día de la, es que no nos ha dado ni tiempo. El día de la mujer. El Día de la Mujer se titula Jugar con Fuego, de Sandra y es de Sandra Bruce. Entonces, no han presentado hace nada aquí, ¿no? Es una... Es inglesa, ¿no? Es inglesa. Sí, inglesa. Inglesa es un poco... Vive aquí desde hace... Vive aquí hace mucho tiempo. Muchos años. Son sus vivencias personales. Sí, lo que nos ha comentado Juanmi es el contraste de donde donde vivía ella a cuando vino a vivir aquí, ¿no? La que comentabas antes. A Valencia, primero vino a Valencia y luego a Valencia. Entonces es un mundo tan diferente. Esto que comentas que me ha hecho mucha gracia, lo que comentabais, esto de que llega el sábado y tienes que comer no sé qué, la paella, el domingo tienes que comer con los suegros, vienes de fuera, ¿no? Y de repente dices, pues tengo que ir el fin de semana a comer paella con toda la familia. Entonces ella no encajaba eso, ¿no? Bueno, estamos contando más ya, ¿eh? Dime el próximo, por favor. Sí, te lo digo. Breves amores eternos de Pedro Mairal. Breves amores eternos. Es muy bueno este hombre, ¿eh? Yo aviso. Este libro yo no lo he leído, pero me lo voy a leer encantada, porque lo que lo antecede es muy bueno. ¿Quién has dicho cómo? Breves amores eternos. Breves amores eternos de Pedro Mairal. Y es un libro... Una contradicción espectacular. Un oxímoron, ¿no? Breves. Entonces esto es entretenido, es un libro entretenido, es bastante, no sé, para un club de lectura muy lúdico, muy de abrir debate y tal, por eso, porque son relatos cortos, tú los vas leyendo a lo largo del mes y el que más te guste, oye, pues vienes y dices, oye, pues mira, a mí me ha gustado este o lo otro, ¿eh? Y bueno, y el resto ya... ¿Y cuánto de cortos son los relatos? No lo he leído ya, te lo he comentado, ¿eh? Sí, son cortos o microrelatos. Relato breve, microrelato no creo que haya ahí. No lo he leído, pero microrelato no hay. Solo por verlo cuando he hecho así. 6 páginas. Entonces es relato breve o cuento, o llámalo como tú Son muy quieras. difíciles, ¿eh? Hacerlos bien son muy difíciles. Muy difícil, porque tienes que condensar mucho lo que quieres decir y utilizar además palabras que con una palabra tienes que expresar un concepto muy amplio.
No es fácil, ¿no? Es Y que... enganchar desde el principio, no Y, puedes claro. enganchar en la página 20. No, tienes que... Juli, ¿cuántos relatos hay? ¿Cuántos hay? Tienes que Pues, crear el ya los misterio desde el minuto Mira, cero. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, Ah, pues 13, 15, serán 17, son cortitos, Mira, ¿sabes 19, lo que vamos a hacer? ¿Me dejas tu cuaderno? Es que no llevo. 25 Pueden relatos. apuntar aquí los Y hay correos y algunos, eso se lo voy pasando. hay algunos de Una hoja. pocas hojas, porque hay uno que empieza a la página 36 y acaba a la 41. Pues nada, Cinco hojas, Y luego nos lo pasamos. Pues No, ese eso puede tienes dar un papel, mucho de sácalo. Cinco caras, porque enseguida son 5 hojas. Sí. No, pues ese será muy bueno para Bueno, comentar. el de María José lo tenemos, el tuyo también. ¿Tú quieres ponernos, cómo ponernos en El mail, contacto si contigo? quiere bien. Yo a través de María José. A través de María José, vale, pues espera. Ya no ¿Y quiere vosotros? salir con la foto, ni... ¿no? ¿Tú no eres la que no quería Mira. salir de la foto? Si estáis interesadas, sí, nada, ¿eh? Sí, sí, Nos sí. ponéis o vuestro Sí, sale la correo, foto, si la Porque enseñas. las tengo yo. Ah, que los tiene ella, vale. Pues no hay nada. Ya está. Hemos acabado. Hasta luego. A ver, hasta luego, hasta luego. Contigo, pero como estoy Pero Igual, yo no quiero salir en todas, pero que si en un momento determinado se sale la foto. No pasa nada, que ya también era una que estábamos tú y yo solas, tampoco estábamos... Sí, no hay problema. ¿No te gusta salir en fotos? No. Pues entonces te avisamos porque yo estoy haciendo fotos, ¿eh? Bueno, no te No, preocupes. no he avisado. No pasa nada. Bueno, las robadas sí. No pasa nada. No, hombre, no, pero si una persona no quiere salir No, en una no salen foto, todas las te fotos echas de para la todos. sillita para atrás o te No. pones así, no sales, yo no te saco. No. Claro, ahora no puedo, no sé cómo quitarlo, ¿eh? No, si no lo quitaba, no tengo ningún problema. Entonces, bueno. Pues bueno, si queréis comentar algún libro que sea de vuestro interés. Contar conmigo, sí, ¿eh? Vale, venga. Sí, a ver si Cuéntanos. algún Venga, Yo llevo mi ritmo de lectura, así que bueno, unas el cuantas tuyo, programadas y pues además cuéntanos. no me permiten tampoco distraerme con otras. Bueno, venga, pero Y para mí, tú sabes que nuestro pero club a lo de que leo lectura le tengo que sacar jugo. se desde el puede punto de decir vista sin intelectual. leer. Que a lo que leo, como me cuesta mucho y me requiere mucho tiempo, pues le tengo que sacar juego literario y si no me parece perder el tiempo. Muy bien. Es así. Sí, te tiene que enganchar, sí. Sí, no, pero... que le tiene que sacar jugo De cuando en literario. cuando, de cuando en cuando puedo leerme una novela, Claro, pues como claro. una de la de Rosa Ya, María, libre, la leo ya. un rato y ya está, ¿no? Pero me gusta hacer un tipo de lecturas de las que aprendo. Claro. ¿El libro? Y entonces, por ejemplo, los dos últimos de prosa que he leído son de Virginia Woolf, Alfaro y la señora Dalloway, que las he encontrado en la biblioteca en eso, bueno, A ver, no espera, tanto, vamos pero a el otro tomar es papel nota, amarillito porque si y antiguo, es decir, que son nada que ver con la literatura comercial. Claro, es que la comercial. Y entonces ahora estoy leyendo poesía y después tengo previsto leer El idiota de Dostoyevsky. O sea, hay una serie de libros que para mí son imprescindibles, Sí. pero desde un punto de vista literario, no comercial ni de entretenimiento ni de Claro. pasar el rato. Bueno, pero también en un momento Siempre lo hago con la determinado, libreta al lado y escribiendo y escribiendo y escribiendo. cuando avance el club de lectura, pues yo creo que si un libro resulta interesante, por ejemplo, Claro. ella es una lectora Un clásico, estupenda, por además de ejemplo, muchas Pero leo mucho, cosas. pero leo Pero a poco, Dostoyevsky no lo podemos traer. pero leo poco, Bueno, porque- pero leo algo, poco porque me ay. cuesta mucho. No pasa nada. Yo leo poco porque, o sea, leo poco, Ya. leo despacio, leo mucho, pero leo despacio porque despacio. me cuesta mucho. Y por ejemplo, pues estos libros de Virginia Woolf, Sí. pues son Intensos. un día, o sea, la señora Sí. Dalloway, toda la novela sucede en un día. Representa a la sociedad británica de entreguerras, entre las guerras mundiales, en la clase media alta. Eso lo he leído. Que es, sí, yo también he leído, pero ya ahora lo lees de otra manera. Sí, lo ves con los Con ojos. todo lo leí bastante rápido, tanto uno como otro, como los dos, que eran los dos que de momento quería leer de ella. No es una novela de acción, sino todo lo contrario, es psicológica. Es una novela en que vemos lo que sucede a través de los pensamientos de cada una de las personas, o sea, eso le llaman, tiene un nombre, flujo de conciencia o algo así. Y bueno, sobre todo el personaje central es siempre una mujer,
una mujer de la sociedad media alta británica que es más bien pues concebida como el ángel del hogar, y así ocupada pues de que el marido esté bien, de que tal cual, pero claro, sobre todo de sus fiestas y demás. Y luego siempre en las dos hay otro personaje femenino que es muy diferente, que ella representa a una persona mucho más con más perspectivas personales, muy diferente. ¿Y qué más? ¿Qué más cosas puedo decir así en global? Eso. En la primera, la señora Dalloway plantea el tema del suicidio. Sabéis que Virginia Woolf pues, también tenía muchas crisis depresivas y demás, y se suicidó de hecho. Sí. También saca el tema del suicidio. Y esa sucede en un día, y la otra, la de Alfaro, sucede en 2 días con una distancia entre uno y otro de 10 años por medio. Pero también son familias, son todas... Sí, es muy diferente, no hay nada que ver con una literatura comercial. Y anterior a esto, ¿qué recomendarías? Antes de todos estos que has leído, de los últimos que has... Es que el anterior es Rayuela. Rayuela. Que lo he leído 2 veces seguidas. Yo lo leería más veces, pero ya tengo que salir, si no, no saldría. La novela se puede leer muchas veces porque Sí. puedes empezar por donde te va a Puedes dar vueltas. No, pero quiero decir que cada vez que lo leo saco cosas que Cosas no me nuevas. he dado cuenta de ellas. Claro. Es inagotable, pero son Pero es que tú eres... tanto una literatura como la otra claro, es bastante pesadita de leer. Lo Sí, lees sí. con Con otra mente perspectiva. de una persona dedicada un poco Exacto, a ese claro. tema, ¿no? No, lo que pasa es que son autores que, digo, yo no me tengo que morir sin leerlos. Que hay libros que hay que Me leer. zampé la Divina Hay Comedia libros que hay que leer. de Dante. De Divina Comedia leímos en el cole. Pero Cuando vamos sería al cole. alguna versión adaptada. Ahí nos hacía leer, es que yo, nosotros fuimos a, es una mía, Seguro fuimos al cole hace que muchos años. seguro que era una versión adaptada, eso seguro. No, quiero decir una Seguro. adaptada, o sea, como más resumida. o lo Sí, que sea. que seguro, porque en el cole Son 2 tomos. casi siempre te hacen versiones. No sé, Y además son en verso, ¿eh? Yo lo que leí era en prosa, En prosa, porque en verso todavía se hace más difícil. No, pero en verso ni hablar, en prosa. No acabas Pero nunca. esto va a hablar hace mucho, ¿eh? ¿Dónde vas? Estoy en el cuarto círculo, en la tercera sección del cuarto círculo del infierno. Toma. Se encuentra ahí. ¿Sabes qué pasa? Que son lecturas que te llevan a otras y a otras y a otras, y es interminable porque cuando Dante va por los círculos del infierno se va Sí. encontrando a personajes de la política, de la literatura, de tal, y claro, si tú quieres saber un poco quiénes sean esos personajes, pues empiezas a Tienes que investigar, que a mí es lo que me gusta, Claro. que los libros que me lleven a otros y... No sé, Bueno, pues es que ya plantean lo leímos retos. A mí entonces. me gusta un poco lo difícil. Sí, ya. En general, ¿eh? Lo fácil... Pues vale, pues sí, en un ratito me lo No, pasaré. no, pues nos va a encantar Me que nos gusta. cuente todo Me esto, gusta. ¿eh? Claro, no, Me gusta eso es... así un poquito que me sienta yo que me aportan algo. Claro, que yo no Sí, sé. porque leer un libro que te quedas con... Sí, puedes leer para pasar el rato. Mira, en Rayuela clasifica a los lectores, eso lo hace Cortázar, no lo hago yo. El lector, espérate, ahora sí me acuerdo. El lector hembra. Ajá. Le llama al lector que lee solo para pasar el rato Ajá. y distraerse. Luego también hay otro que le llama lector alondra, Fíjate. que busca la estética y tal. Y luego está el lector proactivo, el lector que le llaman también coautor, que es un poco autor con el Ya, autor, con el que que es escribe. el que tiene una actitud pues la que a mí me gusta tener Sí. y la que suelo tener cuando leo. Lo que pasa es que hay libros que a lo mejor, por ejemplo, los de Virginia Woolf me los pasé bastante rápidos, pero en Rayuela, Sí, digo pues que no son- sabía de tiempo que estuve. Además, A mí yo los con- libros me los saco de la biblioteca porque Claro. me compro muchos ya, pero no puedo llegar a todos. No. Además en mi caja ya no caben, ya no sé Claro, dónde ponerlos. eso también, sí. Yo llevo 2 veranos viéndote por ahí que todavía seguías con Rayuela. Con Rayuela, es que lo tuve que dejar. Todavía estoy con Lo tuve Rayuela. lo tuve que abandonar, no me acuerdo ahora por qué. Ya, sí. Porque además como era grueso, porque Muy tengo que grueso. buscar la letra gorda, porque si no la vista ya no me da para tanto. No lo puedo tener con las manos porque me pesa mucho y no puedo. Entonces tengo que ponerlo en un atril. Ahora en lenguaje Como el moderno se Quijote. diría rayada con rayuela. Rayada con Totalmente. Rayada.
Y tanto, y tanto. Está rayado. No, rayado Y total. estuve leyendo toda la primera parte y luego lo dejé. Sí. Y al mismo tiempo que leía Raivela, leía las de Rosario Raro, por ejemplo. Ah, claro. Ah, mira. Porque esas me servían para distraerme de lo otro. Bueno, pero es verdad, lo comentaste Pero- un día, que tú leías a veces varios libros a la vez. ¿No fuiste tú varios quien lo no, pero comentó? sí, y sobre todo de poesía y Yo- prosa. sí, Porque claro. la poesía las Yo de leer sí, muy Yo, por poco. ejemplo, no, no, no se la ve, yo sí. Yo también, yo solo leo, No. yo pico de aquí, pico de allí. Sí, pico de también. allí. yo no. No, yo cuando cojo uno me gusta concentrarme en Y él. una cosa, yo por ejemplo algo que no me, si no me gusta, yo no lo leo. Yo también. Ah, Sí, no, yo ya, llego ya, por ya, eso, sí, yo yo cuando llega un digo tengo momento que que leer ya este digo, autor, aunque no no me me gusta, guste. esto es Fuera. fuera. Sí. Fuera. Bueno, Ya no pierdo uno- tiempo, eso A mí no un claro. autor que me encanta es Borges. Pero mira, yo con Es- Cortázar no puedo. No puedo. Y lo he A intentado ver, ¿eh? los sudamericanos muchas son bastante veces. complicados de leer. Pero no puedo con él, Su no forma puedo. de expresarse. No, pero llega un momento. ¿Y no te pues has no. preguntado por qué? No lo sé. Porque No. eso es interesante, La llegar a forma de- verbalizar La el forma por- de escribir suya a mí no me llega. No te llega. No me llega. Pero te produce rechazo. Sí, Rechazo. fíjate, ¿eh? Es A que mí yo, no. Y me que a lo intento- mejor la circunvalación, el circunloquio que le da alrededor Sí, de un poco un es. acto que dices, bueno, pero que abra la puerta. Sí, a mí me ¿vale? gusta más ¿no? directo. Claro, claro, porque está ahí. A no ser que sea de misterio. Baja abajo al este de París, se mete tal, Sí, el, a mí fuera el es río, no pesado. sé qué. Digo, bueno, que se ahogue de una vez. A mí si es muy descriptivo, por ejemplo, Eso. me resulta A mí también. pesadísimo. Ya para empezar eso. A mí ya. los que repiten mucho el nombre. A mí El nombre las de la descripciones. persona. Y ahora tal, y ahora tal, y ahora tal. A mí 3 hojas de descripciones y ya digo, Ya se hasta sabe luego, decir, ¿no? hasta luego. Eso Eso me aburre muchísimo. Y lo que pasa es que muchas veces no me lo planteo. Yo quiero leer a un autor y saber cómo escribe, aunque me gusta, aunque no me gusta. Claro, lo trago. claro, claro. Ah, pues yo no. Pero yo como no soy así, ni me dedico a eso, Claro. yo es más lúdico, claro. Y a veces sí, les doy también una oportunidad, Sí, pero un poco así. yo antes, también, pero cuando yo digo que no, yo me acuerdo que hace No años puedo. empezaba un libro y lo tenía que acabar, sí o sí. Pero ahora no, yo Yo ahora no. ya hace años ya que digo, no, menos. No, pero yo Tengo muy poca vida, tengo muy Eso poca vida es. para perderla en eso. O dices, te doy la oportunidad de Pero ver no un te- capítulo yo, más Quijote, y no aunque te sea quedas toda la ahí. vida, me merece la pena, no sé. Hombre, sí. Yo no lo considero perder la vida. No, el Quijote es diferente. Sí, pero el Quijote Para mí perder la vida es lo leer estábamos novelitas que comentando son antes. Que todo el mundo lo Quijote, conocemos, que pero todo ¿quién lo ha el leído mundo entero? dice que lo lee, es que Yo es no. mentira. ¿Quién lo ha leído entero? Pues sí. poca gente. Yo no. Ya, pues serás de los Yo no. pocos. Porque yo, por ejemplo, yo leí la primera parte, se acabó. La segunda parte no. La Pues segunda va parte bonita la leí. segunda. la No segunda sabe lo que te parte- pierde. Por la segunda parte leí un resumen, pero no la leí. No la sabe lo que leí. te Y además pierde. hay muchas versiones. Hay muchas Pues muchas sabes adaptaciones. que la adaptaciones. primera parte la hace haciendo así un acopio, y está llena de contradicción y cosas raras, porque hace acopio de cosas que él tenía escritas, porque los editores le meten mucha prisa, porque Había otro que había Mateo sacado. alemán había Ah, sacado es verdad. el Guzmán del Parache, ¿no? Sí. Y entonces, y como había sido un éxito, le decían a Cervantes, tío, saca rápido, venga, tal. Y entonces él, Cogió que y- tenía cosas escritas o tal, pues le mete ahí los personajes del Quijote y el Sancho y hace ahí un mamasijo y saca la primera parte. Y entonces tiene éxito, tanto éxito que le hacen el de Avellaneda, ¿no? Le hacen el Sí. apócrifo y le da tanta rabia a Cervantes que empiecen a conocer más el Quijote apócrifo de Avellaneda que el suyo, que hace la segunda parte y dice, ahora os vais a Ahora vais a enterar ver. cómo se hace una novela. Pues la Y la segunda segunda parte- parte es para no leer la primera, Pues hay que leer fíjate, la la segunda segunda. parte yo creo sinceramente que es la que menos ha leído todo el mundo. Sí. Sí. Dice todo el mundo que lo ha leído, pero no es verdad. yo creo que no. Estoy segurísima que no. Pero Además por una cosa, fíjate, perdona, porque en el colegio además te lo meten tanto, es que acabas tanta harto. presión, no sé, que al final dices, es que lo último que quiero yo es leer el Quijote. ¿es Sí, verdad? sí, sí, eso Ya es no verdad. sé, Mi dice- costumbre era, yo me leía capítulos del Quijote y veis lo contaba a los niños en la escuela. Pues chica, había un chino, porque es muy divertido, Sí. había un sí. chino que se caía de
De Les risa, gusta. no tanto reírse. Es que les gusta lo que Pero, pasa que ojo, tiene que pero- esconderse. no sé por qué. Pero María José, porque se lo contarías muy bien. La manera de contarlo Mira, es muy Es buena. que ella tiene una capacidad de transmitir La muy manera de importante. contarlo es muy Claro, importante. ella, bueno, Sin embargo, se si caía se lo al lee, suelo. te digo yo que no les gusta tanto. no, yo creo que no. A los Es la niños manera les de has de dar, contar. les has de Es dar un- un es libro un- adaptado. Es un Y hay- crimen, es un y hay crimen literatura dárselo juvenil. con el Muy como buena, nos lo daban a sí. nosotros con el castellano del siglo Hombre, XVII. le vas a pagar. Es un crimen. Yo tampoco lo he leído. ¿Eh? Yo tampoco lo he leído por el castellano del siglo Yo XVII, tampoco. ¿eh? Muchísimos de los No, no sé, modismos alianzas, verbales de Sancho y todo eso nos lo hacían. Que, Sí, que pero tenías que te la van a- preguntar. En el cole sí, ¿te acuerdas que nos hacían? Sí, sí, Pero le tú mezclaban crees que cosas. hoy- Yo siempre eran versiones de estas de Cucaña, de la Villa de Adaptadas, Cucaña. adaptadas. Hombre, Hay no, novelitas, nosotros también. Hay ya, novelitas bien también. hechas para niños, para adolescentes. Pero- más bien. Antiguo Sí. era aquello. Pero ves, por ejemplo, a mí me gustan los de guerra también. A mí los de guerra me encantan. Los de historia me encantan. Quiero decirte, yo me gusta mucha variedad de muchas cosas. Pero no soy. Y los ensayos, por ejemplo, me gustan mucho. Ensayos también. El ensayo me encanta a mí. Es de lo que más me gusta ahora. Mucho más que las novelas. A lo mejor las novelas digo, empiezo a leer y al final y ahora ya digo, uff, Si me llego a la entretiene mitad y digo, no mucho, paso. ya. Y un ensayo, por ejemplo, lo leo. Es que depende Pues de. ha hablado de Virginia Woolf y hay un ensayo de ella que se llama Una habitación propia, que es extraordinario. Sí. Te lo recomiendo. Mira, pues Sí, sí, lo la voy a recomiendo. apuntar. Ah, pues sí. Te lo recomiendo. Eso es un ensayo, pero de ella. Un ensayo de ella. De ella, Ella le Una piden, habitación Una habitación propia. propia. ella le Eso no lo piden conozco, a Virginia Woolf hacer unas conferencias para mujeres sobre literatura femenina. Y la recopila en ese libro, y son extraordinarias porque esa mujer tenía una capacidad y una visión curiosísima del todo, ¿no? ¿Cómo define que la mente del autor es masculina y femenina a la vez, del buen autor? Porque si es excesivamente masculina, ella dice, pone un ejemplo muy bonito, dice, la I, claro, la I está el yo el palito, dice, empieza a hacer sombra por toda la novela, esa I del yo, del hombre que lo hace todo y que todo lo puede y que todo es perfecto y todo es magnífico y tal, dice, y pierde mucho interés. Oye, ¿queréis que sigamos con la tertulia? Luego con una cerveza. Es que cierran a las 8:30. Estábamos encantados ahora mismo. De verdad, Es que le tiene un límite. No, ya.